Me alegra mucho saludarte y espero ser una gran bendición de Dios para tu vida. Te agradezco mucho por estar suscrito en este canal y espero que cada uno de estos materiales sean de una alta edificación para ti. Que el Señor te siga bendiciendo grandemente. Bien, me han hecho la siguiente pregunta y es: ¿qué diferencia hay entre el cristianismo y todas las religiones mundiales que existen? Porque al parecer el cristianismo se ha vuelto una de las tantas religiones que existen en el mundo. Te voy a dar un dato secreto, por así decirlo, y es una palabra clave que solo nosotros tenemos dentro de la fe cristiana y que no existe en ninguna otra religión. Y es la palabra gracia. Apúntalo. La palabra gracia solamente existe dentro de la fe cristiana. No existe esta palabra en el Islam, no existe en el judaísmo, no existe en ninguna otra religión que tú me quieras poner. ¿Qué es como tal el sistema religioso o lo que nosotros conocemos como religión? La religión, la palabra religión, es una palabra de origen griego que está dividida en dos partes. Re, volver a, ligios o ligos, ligarse significa. Es decir, que religión básicamente lo que significa es volverme a ligar. En este caso, volverme a ligar ¿a quién? Volverme a ligar a alguna divinidad. De ahí viene este término religión. Por eso este término es utilizado para todas las denominaciones: Islam, judaísmo, cristianismo. Lo que tú me quieras hablar o exponer, se le pone este término de religión. Todas las religiones sin excepciones siempre nos van a decir que para acercarnos al Creador, al Todopoderoso, nosotros debemos cumplir con A, B, C, D y E. Es decir, hay un tipo de conducta moral para poderme acercar a ese ser divino. Un ejemplo de esto es el Islam. En el Islam, si yo me convierto al Islam, estoy obligado a cumplir con un ritual de cinco rezos diarios con dirección a una ciudad llamada La Meca en el Medio Oriente, y además de esto anualmente debo cumplir con el requisito de un ayuno que se denomina o se conoce como Ramadán. Esto es parte de los requisitos que expone esta religión. El judaísmo, como nosotros sabemos, es una religión que tiene parte de un libro nuestro que se llama el Antiguo Testamento. Nosotros lo conocemos como el Antiguo Testamento. Ese Antiguo Testamento, el judaísmo lo divide en alrededor de 613 preceptos que todo judío está obligado a cumplir a lo largo de su vida. Esos preceptos son obligatorios para acercarse al Todopoderoso y no hay excepciones. Sin embargo, la fe cristiana es la única que me dice que por gracia me puedo acercar a Dios y que por gracia soy salvo mediante de Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué? Porque el cristianismo es el intento de Dios por llegar al hombre y la religión es el intento del hombre por llegar a Dios. Gran diferencia fundamental. Jesucristo de Nazaret es el intento de Dios por llegar a todos nosotros. Por ende, la palabra gracia solamente la tenemos nosotros y hay mucha gente que esto no lo puede comprender porque es ilógico, porque desde que estamos en nuestra escuela primaria, secundaria, el sector terciario en la universidad, se nos ha establecido que para poder lograr determinadas cosas nosotros debemos tener determinado tipo de conducta. Es decir, si yo quiero aprobar un examen, yo necesito hacer esto, esto, esto y aquello. Si yo me quiero graduar, yo debo pasar el filtro A, B, C, D y E. Así de sencillo. Y muchas veces nosotros venimos con este aprendizaje a tratar de buscar a Dios. Entonces, bajo esta lógica, es lógico, por así decirlo, que para yo encontrar a Dios deba cumplir A, B, C, D y E, porque así he sido educado, porque así lo aprendimos desde que somos niños. Pero resulta y pasa que Dios es quien determina cómo yo me acerco a Él y no viceversa. Entonces, a Dios me acerco bajo esta palabra que se llama gracia. La palabra gracia solo la tenemos nosotros, no la tiene ninguna otra religión mundial. Por eso es que el cristianismo no es una religión, lógico, porque es que no se debe cumplir con A, B, C, D y E para acercarme a Dios, sino que ya alguien lo hizo, sino que ya alguien lo pagó por mí.
Hay mucha gente que no comprende esto. Hay mucha gente que le cuesta mucho el concepto de la gracia. ¿Por qué este concepto de la gracia choca tanto con nuestro intelecto? Porque como lo dije antes, siempre se nos incultó desde que nacimos que para lograr determinadas cosas en nuestra vida debemos pasar por muchos filtros, debemos hacer muchísimas cosas. Entonces, con esta educación, con este aprendizaje, muchos cristianos, muchos creyentes, incluso gente que no tiene idea de los evangelios, se acerca a Dios y viene a Dios y choca muy fuerte, porque Dios nos impacta con este regalo que se llama la gracia. Para concluir, cada uno de nosotros estamos disfrutando de este hermoso detalle de Dios, la gracia de Jesús de Nazaret. ¿Tú la vives? ¿Tú la estás disfrutando? ¿Tú la aprovechas? ¿O tú te has quedado solamente en los esquemas mentales? Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.